Uno de los programas esenciales dentro del sistema de gestión de inocuidad es el programa de monitoreo ambiental. ¿Y qué es lo que buscamos con este programa? Cuando nosotros hemos implementado ciertos programas, por ejemplo, actividades de limpieza y desinfección, actividades de mantenimiento preventivo de los equipos y de las instalaciones, revisión de la calidad de las instalaciones, revisión de los flujos de proceso y revisión permanente y capacitación de nuestro personal en las prácticas higiénicas, además de otros programas que son importantes para la inocuidad. Nosotros debemos revisar cómo se encuentra nuestro ambiente de trabajo, qué tipos de bacterias pueden llegar a encontrarse en ese ambiente de trabajo, especialmente en esos puntos en donde el producto puede llegar a estar expuesto. Y eso es lo que revisa el programa de control ambiental. ¿Qué tipos de bacterias son las que se encuentran? ¿Qué nivel de contaminación es el que nosotros podemos llegar a encontrar en nuestro ambiente de trabajo? Y si estas bacterias y sus conteos pueden llegar a afectar la calidad de nuestro producto o específicamente la inocuidad, es decir, que haya un riesgo de que se presenten en el producto terminado y puedan llegar a enfermar al consumidor final. Para este video tomamos como base un artículo que se desarrolló en el 2021 y lo que tomó fue una serie de informaciones que se han venido publicando en los últimos 10 a 15 años relacionadas con el programa de muestreo ambiental. Y vamos a revisar cuáles son como esas etapas que este artículo nos indica es importante que tengamos en cuenta al momento de estructurar nuestro programa de muestreo ambiental. El primer paso es revisar cuáles son las bacterias que se encuentran en nuestro ambiente de trabajo. Y específicamente aquí la importancia más grande para este video son las bacterias patógenas, aunque ya vemos que los sistemas de gestión de inocuidad no solo incluyen los problemas de inocuidad, sino también los problemas de calidad. Por tanto, el muestreo ambiental debe tener en cuenta estos dos tipos de bacterias, cuáles son aquellas que pueden afectar la calidad del producto, pero sobre todo cuáles son esas bacterias que pueden llegar a afectar la inocuidad de nuestro producto terminado. ¿Cómo podemos establecer cuáles son esas bacterias? Obviamente cuando nosotros diseñamos nuestro programa de muestreo ambiental ya tenemos unas especificaciones de nuestro producto y ya sabemos cuáles son esas bacterias patógenas o que pueden llegar a afectar la calidad de nuestro producto. Sin embargo, vamos a recordar algunas indicaciones importantes. Lo primero que debemos tener en cuenta es cuáles son los requisitos legales del país en el que estamos fabricando nuestro producto y en el que se encuentra nuestra planta de producción. Otra información valiosa y que también es importante que tenemos en cuenta es en caso de que nosotros exportemos nuestros productos a otros países, cuáles son los requisitos legales asociados con esos otros países. Y aquí podemos ver cuáles son esas bacterias patógenas de interés en esos otros países o incluso mirar cuáles son los recuentos de bacterias que pueden llegar a afectar la calidad de nuestro proceso para tenerlo en cuenta dentro de nuestro programa de monitoreo ambiental. Otra fuente importante de información es las investigaciones que se estén cursando relacionadas con productos que han sido recogidos del mercado, especialmente porque han tenido un incumplimiento en la inocuidad del alimento. También podemos revisar información de asociaciones a las que pueda pertenecer nuestra empresa. Por ejemplo, si nosotros pertenecemos a asociaciones cárnicas o lácteas o de empaques o de harinas, etcétera, ellos pueden tener información valiosa recopilada a nivel mundial que puede ser importante para definir cuáles son esas bacterias patógenas de interés para la estructura de nuestras especificaciones técnicas y, por tanto, de esas bacterias de interés para el programa de monitoreo ambiental. ¿Quiénes en última son los que definen las bacterias patógenas o de interés en la calidad para nuestro programa de monitoreo ambiental? En últimas es el equipo HACCP. El equipo HACCP es el que conoce cuál es el proceso, cuáles son las características del producto, en dónde pueden estar los mayores riesgos, cuáles son esas bacterias patógenas o de interés para la calidad que pueden llegar a ser importantes para la estructuración del programa de monitoreo ambiental.
Entonces es importante que recordemos que el equipo HACCP debe tener conocimiento sobre el proceso, debe estar adecuadamente capacitado en todo el tema de inocuidad y gestión de riesgos. Por tanto, es en últimas el que nos da una información valiosa. Para comenzar a revisar nuestro programa, debemos tener en cuenta varias variables. Por ejemplo, esas bacterias patógenas que hemos identificado, en dónde pueden llegar a encontrarse con una mayor probabilidad. ¿Cómo vamos a hacer para detectarlas? ¿Qué análisis y qué muestreos debemos realizar? ¿En dónde debemos tomar esas muestras? ¿Con qué frecuencia lo debemos hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Entre otras informaciones importantes. Cuando nosotros hemos identificado cuáles son las bacterias de interés para nuestro proceso, entonces vamos a revisar cómo vamos a evaluar qué bacterias de interés para nuestro producto se pueden encontrar en el ambiente de trabajo en el que estamos desarrollando nuestras actividades. Y eso se puede hacer de 4 maneras, entre otras. Uno, definiendo cuáles son las bacterias específicas de interés. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de bacterias de interés para la inocuidad, cuáles son esas bacterias patógenas que debemos controlar en los ambientes de trabajo en los que se desarrollan nuestros procesos. También podemos tomar como base bacterias indexadas, es decir, bacterias que tienen unas condiciones de supervivencia similares a las bacterias patógenas que son de interés para nuestro proceso. Podemos también tomar como base bacterias subrogadas. Las bacterias subrogadas son aquellas que tienen características similares a nivel estructural y de crecimiento con respecto a las bacterias patógenas que son de interés para nuestro proceso. Y lo que comúnmente se usa a nivel de monitoreo ambiental son las bacterias indicadoras. Es decir, las que se pueden encontrar en el ambiente de trabajo y que nos pueden dar luces sobre el tipo de bacterias que podemos tener en nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos recuento total de bacterias, recuento total de enterobacterias, recuento total de coliformes, entre otros. Debemos tener en cuenta que en nuestros ambientes de trabajo podemos tener 2 tipos de bacterias. Unas que son transitorias, es decir, las podemos encontrar en nuestro ambiente de trabajo, sin embargo, con un buen proceso de limpieza y desinfección de nuestros equipos y de nuestras instalaciones y ambientes de trabajo, las podemos eliminar. Pero hay otras bacterias que son un poquito más resistentes, son un poquito más difíciles de remover cuando llegan a nuestro proceso, que son las bacterias persistentes. Ambos tipos de bacterias debemos tenerlos en cuenta en nuestro ambiental, tomando como base las bacterias que son de interés para nuestro producto y para nuestro proceso. Ya teniendo en cuenta las bacterias que nos interesa controlar y las bacterias con las que vamos a hacer ese control, entonces vamos a realizar una zonificación de nuestras áreas de trabajo. Y para esto hay 2 alternativas. Una, que revisemos cuáles son esas áreas en las que hay equipos con superficies en contacto con los alimentos y las áreas en las que no se encuentran estas superficies en contacto con los alimentos. Entonces podemos dividir la planta o los procesos en estos 2 tipos de áreas y para cada una definir un tipo específico de muestreo ambiental. Pero también está la opción que nos recomienda 3M a través de un documento que les vamos a adjuntar relacionado con muestreo ambiental, que define que lo recomendable es dividir nuestro proceso en 4 zonas. Es importante que tengamos en cuenta que estas zonas puede que no necesariamente sean físicas. Esto depende del tipo de proceso y cómo estructuremos la zonificación de nuestras áreas. ¿Y por qué les hago esta anotación? La zona 1, por ejemplo, son todas estas áreas en donde hay superficies en contacto directo con los alimentos. Ejemplo, bandas transportadoras, mesas de trabajo, utensilios que están en contacto con los alimentos, batidoras, tanques de almacenamiento, implementos de trabajo que se usan, por ejemplo, para hacer algún corte como cuchillos o para hacer alguna mezcla,
el personal con sus manos cuando directamente estas tienen contacto con los alimentos, entre otros. Está la zona 2, que son las zonas en donde hay superficies que no están en contacto con los alimentos, pero que pueden tener o generarse una contaminación cruzada entre esta zona 2 y esta zona 1. Entonces, puede ser o porque la zona 2 es la que rodea a la zona 1, o puede ser porque hemos clasificado que nuestras zonas 2 son, por ejemplo, las partes exteriores de nuestros equipos, o son zonas dentro de nuestro mismo proceso en donde almacenamos temporal o por un largo tiempo nuestros productos. Entonces, por eso les digo que no necesariamente son zonas físicas. Puede que nosotros digamos que la zona 1 son esas partes del equipo que están en contacto directo con los alimentos, y la zona 2 son esas partes del equipo que manipulamos pero no están en contacto directo con los alimentos. Por ejemplo, los botones con los que controlamos el equipo, o la parte final en donde ya tenemos el producto empacado y va para canastillas hacia las zonas de almacenamiento, pero que en esos puntos puede llegar a haber algún tipo de potencial contaminación cruzada. La zona 3 son las áreas que están alrededor de la zona 2, que también pueden llegar a tener alguna contaminación cruzada entre zona 3 y zona 2, y de pronto por paso de personal o por paso tránsito de materias primas, etcétera, puede también llegar a tener contaminación cruzada con zona 1. Pero también puede ser dentro de la misma área, que la zona 3 son todas esas paredes, pisos, los desagües, los transportadores que tenemos dentro de nuestra área de producción, montacargas, etcétera, que están dentro de nuestra instalación. Entonces, dentro de nuestra instalación puede que nuestra zona 1, como ya vimos, sean las partes de los equipos que están en contacto directo con los alimentos, la zona 2 sean las partes de los equipos que no están en contacto con los alimentos, y la zona 3 sean las partes colindantes, que son paredes, pisos, desagües, etcétera, que están dentro de nuestra planta, pero que pues si llega a haber una contaminación en estas áreas puede llegar a afectar las zonas en donde el producto está expuesto. O si nuestra zonificación lo define así, pues ya serían 3 zonas diferentes. La zona 1, en donde están los productos expuestos; la zona 2, en donde no hay superficies en contacto con alimentos, pero puede haber una contaminación cruzada con zona 1; y la zona 3, por ejemplo, zonas de almacenamiento, zonas de transporte de materias primas o de carga, que colindan con la zona 2. También lo podemos ver así. Y la zona 4 son normalmente esas zonas en donde no hay realmente un contacto con la zona 1, que pueden ser las oficinas, pueden ser los talleres de mantenimiento, pueden ser las zonas sanitarias de los trabajadores. Sin embargo, también podemos ver la zona 4 como zonas de potencial riesgo de contaminación cruzada, si lo vemos como zonas de tránsito de herramientas, por ejemplo, de las zonas de mantenimiento a la zona 1, o por ejemplo, si tenemos en cuenta que la zona 4 son los baños o el casino, o la zona en donde las personas toman sus descansos, pues puede llegar a haber una contaminación cruzada entre zona 4 y zona 1, depende de cómo las estructuremos. Esta zonificación, como les comento, está en el Manual de Monitoreo Ambiental realizado por 3M y la Universidad de Cornell en 2019. Bueno, el cuarto paso, después de que ya tenemos las bacterias de nuestro interés, sabemos con qué tipo de bacteria lo vamos a controlar, y cuando ya hemos definido como una zonificación de nuestras áreas, es definir en dónde se van a tomar las muestras y con qué periodicidad vamos a hacer estos muestreos. Y para esto vamos a contemplar 2 tipos de muestreo.
un muestreo que es el aleatorio, en donde vamos a definir en qué puntos del proceso o de nuestras zonas vamos a tomar muestras durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, durante una semana, 15 días o un mes, vamos a tomar muestras en estos puntos del proceso. Y en el día 1 vamos a escoger 3 de estos puntos, en el día 3 vamos a escoger otros 3 de estos puntos que hemos definido, en la semana 2 tales puntos, pero cuando ya terminemos ese periodo de tiempo que hemos definido, hemos cubierto todos los puntos de muestreo que hemos definido en nuestro muestreo aleatorio. Para este muestreo debemos considerar todas las áreas, los equipos, los utensilios, los procesos que están involucrados dentro de las diferentes etapas de nuestro proceso, y para esto debemos definir la frecuencia y la cantidad de muestras que debemos tomar de cada uno de estos puntos, que hemos encontrado pueden ser del más alto riesgo a nivel de potencial presencia de bacterias patógenas o de interés para la calidad de nuestro producto, y que hemos considerado dentro de nuestro muestreo ambiental. Dentro del análisis de riesgos debemos revisar cuáles son esos puntos en donde hay más riesgo de contaminación por bacterias, ya sea patógenas o de interés para la calidad de nuestro producto. Y también debemos revisar cuáles de las bacterias que hemos contemplado pueden llegar a crecer en condiciones adversas, por ejemplo, de temperatura, o que pueden llegar a tener mayor resistencia a procesos, por ejemplo, térmicos o de limpieza y desinfección. También debemos tener en cuenta esos puntos del proceso en donde puede haber una contaminación cruzada, especialmente si hemos definido unas zonas dentro de nuestro proceso. El otro muestreo que debemos considerar es el muestreo discrecional. ¿En qué momento entonces tenemos en cuenta el muestreo discrecional? Cuando se nos llegan a presentar resultados fuera de los límites que hemos definido en el muestreo que hemos realizado anteriormente, cuando hemos visto que podemos llegar a tener situaciones en las que puede haber riesgo de contaminación con bacterias patógenas en nuestro proceso, cuando hemos hecho cambios en nuestro proceso, ya sea cambios de personal, cambios de los equipos u utensilios, cambio en las etapas del proceso, cambio en los procesos de limpieza y desinfección, y cuando hemos implementado acciones correctivas al detectar desviaciones en nuestro proceso relacionado con problemas de inocuidad. Teniendo en cuenta la zonificación que hemos hablado, la zona 1 debe ser la zona en la que se concentran la mayor cantidad de muestras, porque es en donde más hay superficies en contacto con alimentos y es en donde mayor riesgo podemos llegar a tener de contaminar directamente el alimento. Entonces, la mayor cantidad de muestras debe estar asociada con la zona 1. Con respecto a la zona 2 y a la zona 3, debemos tener en consideración aquellos puntos en donde puede haber un mayor riesgo de contaminación cruzada con la zona 1. En la zona 2, 3 y 4 debemos revisar algunos puntos que puedan ser como un indicador de un riesgo que podamos tener en zona 1. Entonces, si por ejemplo nosotros hacemos ciertos muestreos en zona 2, 3 y 4 y comienzan a elevarse los recuentos de algunas bacterias durante esos muestreos en estas zonas, entonces debemos aumentar el tipo de muestreo y control que estamos haciendo para zona 1, porque puede haber un mayor riesgo para zona 1. Bueno, a nivel de metodología de análisis y muestreo, acá digamos que hay varias anotaciones importantes dependiendo del tipo de bacteria que tengamos, dependiendo del producto que fabriquemos, dependiendo del acceso que tengamos a las superficies que están en contacto con los alimentos. O sea, hay varias indicaciones que debemos tener en cuenta al momento de definir cómo vamos a tomar las muestras en el programa de monitoreo ambiental. Y hay varias recomendaciones, sin embargo, no las quisimos detallar porque realmente nombran específicamente la guía ISO 18593 del 2018, que puede ser
puede darnos información relevante al momento de definir cuáles son los protocolos que vamos a tener en cuenta para la toma de muestra para nuestro programa de monitoreo ambiental. Con respecto al número de muestras que vamos a analizar, pues también aquí hay varias consideraciones a tener en cuenta. Realmente vamos a tomar en consideración la recomendación que se pone en el artículo que les estamos citando. Es importante tener en cuenta lo que les decía antes, y es que el mayor número de muestras debe estar concentrado en zona 1. Entonces, por ejemplo, en algunos momentos recomiendan que en zona 1 se tomen entre 3 a 5 muestras entre las diferentes superficies en contacto con los alimentos por cada una de las líneas de producción en zona 1, y se recomienda que esto sea semanalmente. Obviamente, si el proceso tiene muchas superficies en contacto con los alimentos, de pronto 3 a 5 muestras sea muy poco y habrá que aumentar el número de muestras. Esto depende del proceso, también depende del producto. Si, por ejemplo, hay etapas en donde puede haber un mayor riesgo de contaminación del producto en etapa 1, pues estas etapas deberán ser consideradas con mayor detalle en el programa de monitoreo ambiental. Para las zonas 2 y 3 también se recomienda un muestreo semanal, y para las zonas, para la zona 4 se recomienda un muestreo mensual. Sin embargo, pues esto depende de las consideraciones que se tengan sobre el riesgo de contaminación cruzada entre zonas 2, 3 y 4. En cuanto al número de muestras, pues obviamente esto depende de cada proceso. Sin embargo, pues ellos, digamos que dan una cifra en cuanto a si se presentan casos de contaminación. Por ejemplo, que ustedes vean que una bacteria que no se presentaba se está presentando en el proceso, o una bacteria que antes tenía unos recuentos ha venido incrementando esos recuentos. Entonces, en caso de que se tengan esos riesgos potenciales, o que realmente ya haya una contaminación real detectada, se debe incrementar el muestreo, especialmente en esas zonas de mayor riesgo. Entonces, lo que aconsejan es que se tomen 10 a 15 muestras en zonas 2 y 3 y de 5 a 10 muestras en zona 4. En zona 1, pues obviamente tienen que ser más muestras que estas de zona 2, 3 y 4, pero pues esto lo determina el tipo de riesgo, el tipo de bacteria que se haya detectado y el tamaño de las líneas de producción que se tengan. También es importante recordar que cuando vayamos a definir el número de muestras que vayamos a tomar, se debe tener en consideración que se disminuya cualquier riesgo de pérdida de la calidad del muestreo. Entonces, además del número de muestras a considerar y del método usado para la toma de muestra, porque son dos variables importantes, es también importante tener en cuenta que se deben tomar muestras dependiendo del objetivo también del muestreo. Si, por ejemplo, nuestro objetivo en este momento es evaluar el programa de limpieza y desinfección, entonces debemos tomar muestras antes de implementar el programa y luego de haber implementado el programa. Si se hacen modificaciones a este programa, pues se deben tener en cuenta las diferentes modificaciones que se vayan a definir para poder tomar una decisión. Y si el muestreo está desarrollado para el programa de monitoreo ambiental del proceso, entonces tener en consideración antes de iniciar el proceso, cuando se inicie el proceso, el medio y el final del proceso, y los diferentes turnos de producción. Bueno, ya para el análisis de las muestras, entonces, igual que en la toma de muestra, pues se recomienda tener en cuenta las indicaciones dadas por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos. La Unión Europea tiene la regulación 2073 del 2005, que también puede servir como base. Está la ISO 7218 del 2007, que también da alguna información sobre los análisis a tener en cuenta, y pues dependiendo de lo que se vaya desarrollando en el mercado,
pues que se tengan en cuenta también métodos alternos, dependiendo pues de nuevas metodologías que vayan saliendo de análisis, teniendo en consideración que estas metodologías deben estar previamente validadas contra referentes normativos aprobados. Bueno, cuando nosotros ya hemos definido todo el detalle de nuestro programa, ya hemos definido cuáles son las bacterias importantes, qué bacterias vamos a usar, cada cuánto vamos a tomar las muestras, cómo vamos a zonificar para poder hacer la toma de muestras, cómo vamos a tomar esas muestras y cómo los vamos a analizar. De ahí nos van a ver y comenzar a salir una serie de resultados. Entonces es importante que estos resultados los vayamos analizando, vayamos revisando cuáles son sus tendencias y dependiendo de esto, pues vayamos tomando decisiones. Dependiendo de si vemos que se ha subido o se ha bajado el riesgo, dependiendo de si vemos que se han incrementado cierto tipo de bacterias, ciertos recuentos de bacterias, o si vemos la presencia de alguna bacteria, o si hemos hecho algún cambio en el proceso, entonces que vayamos teniendo toda esta información para tomar decisiones con respecto a el proceso, al producto y al análisis de riesgo que tengamos que está soportando el programa de monitoreo ambiental para poder hacer las adecuaciones y las actualizaciones del programa. Si hay una recomendación y es que al menos el programa de monitoreo ambiental sea revisado mínimo cada 6 meses. Sin embargo, si se llega a producir algún cambio en el proceso o si se llega a incrementar el riesgo del proceso, entonces es importante que se revise con mayor frecuencia, pero lo mínimo, si no hay ningún cambio en el proceso, se debe revisar al menos cada 6 meses. Esta es la información del artículo del que se tomó la información que estamos presentando acá sobre monitoreo ambiental. Somos Ecocalidad Consulting, somos expertos en inocuidad alimentaria para la industria de alimentos. Quedamos a su disposición por cualquier requerimiento o ampliación de información que tengan relacionada con este programa o con cualquier otro programa o parte del sistema de gestión de inocuidad. Gracias y hasta pronto.